¿Qué futuro nos espera si esta generación se está criando viendo a adultos actuar como bebés por monedas en TikTok? ¿Qué podés construir mañana si hoy los referentes son streamers que simulan errores mentales por likes? Nacieron en un mundo donde la mirada ya no era el primer lenguaje, donde el silencio no era una pausa, sino un error de conexión, donde el llanto de un bebé no encontraba brazos, sino una pantalla que lo distraía. Esta generación no conoció la espera, no supo lo que era el aburrimiento creativo, ese del que nace el pensamiento. No hubo tardes vacías para inventar amigos con ramas ni aventuras con piedras. Hubo colores en 4K, canciones automatizadas, atención hipotecada. Fueron criados por algoritmos que entendían mejor sus deseos que sus propios padres. No tuvieron infancia, tuvieron interfaz. Todo lo que aprendieron del mundo les llegó ya interpretado, ya digerido, ya ordenado por una máquina. Nunca jugaron a perderse, nunca anduvieron en bicicleta, nunca caminaron sin GPS, nunca se preguntaron cómo era vivir sin tener que compartirlo. Nunca sintieron que el mundo era demasiado grande, porque jamás estuvieron realmente solos. Nacieron conectados pero amputados de su mundo interior, porque no tuvieron que construirlo. No lo necesitaron. Todo estímulo venía desde afuera, con efectos de sonido, con recompensas, con luz. ¿Para qué imaginar cuando podés mirar? ¿Para qué pensar cuando podés deslizar el dedo? Su imaginación no es un acto, es un consumo, y el deseo, ese motor antiguo del alma, fue domesticado, rediseñado para responder solo a lo inmediato, a lo posible, a lo cómodo. Todo lo que exige demora, esfuerzo o vacío desaparece. No fue una elección, fue la condición. Nacieron con la dopamina secuestrada. Aprendieron que la vida se mide en píxeles, que la emoción se representa con emojis y que la tristeza no se dice, se edita. Porque en este mundo, el que muestra que sufre, pierde. Son la generación que no conoció el antes. No pueden extrañar lo que nunca tuvieron y por eso no se quejan. Pero eso lo hace más trágico, porque el dolor sin nombre es el más difícil de curar. No saben que algo falta, pero lo sienten. No saben que algo está roto, pero lo cargan. Caminan con un vacío de origen que nadie les explicó. Porque no se trata de nostalgia, se trata de una mutación. Lo humano fue editado, rediseñado, acelerado. Ahora todo es función, todo es acceso, todo es resultado. Pero no hay raíz, no hay interioridad, no hay alma. Y lo que no se ve, no existe. Crecer sin mundo interior no significa no sentir. Significa no poder ordenar lo que se siente. Significa que las emociones llegan como un torrente que no tiene nombre ni forma. Son cuerpos que tiemblan sin saber por qué, que lloran sin explicación, que se anestesian para no tener que preguntar. Porque preguntar exige lenguaje, exige pausa, exige una relación con uno mismo. Y eso ya no se enseña. Antes el aburrimiento obligaba a pensar. El silencio obligaba a dialogar con la voz interna. Hoy, el vacío es un error del sistema. Hay que llenarlo, inmediatamente, con ruido, con estímulo, con cualquier cosa que evite el contacto con uno mismo. No es solo una cuestión de costumbre, es una estructura, es un modo de existir. La velocidad lo infectó todo. Ya no hay tiempo para elaborar una emoción. Solo hay espacio para reaccionar. El niño que siente ansiedad no sabe nombrarla. Solo busca una pantalla. El adolescente que experimenta angustia no la habita. La disimula con humor en redes sociales. El adulto joven ya no pregunta quién es. Pregunta cuántos likes tiene. No porque sea superficial. Porque es lo único que aprendió. Porque desde que nació, su dolor fue contenido con contenido. Cada crisis fue disuelta en entretenimiento.
Cada pregunta fue interrumpida por una notificación. ¿Cómo construir mundo interior si todo lo importante está afuera? ¿Cómo desarrollar pensamiento profundo si todo es urgente, si todo es visible, si todo se comparte? Lo más brutal es que no es culpa de ellos, es diseño. El sistema no necesitaba humanos complejos, necesitaba usuarios funcionales, personas que reaccionen, no que reflexionen, que consuman, no que cuestionen, que se sientan mal, pero que no puedan explicar por qué. Porque alguien que no puede explicar su dolor, no puede resistirlo, solo lo tapa, y al taparlo, se vuelve dependiente de la tecnología, del trabajo, de cualquier distracción. Lo importante es que no mire adentro, porque si lo hiciera, encontraría una herida sin historia, una tristeza sin nombre, una angustia que no viene del fracaso, sino del hecho de haber nacido en un mundo que ya no enseña a vivir. Por eso la infelicidad de esta generación es tan silenciosa. No se ve en estadísticas, no se mide con encuestas. Se esconde en los ojos que no sostienen la mirada, en las conversaciones que duran lo que dura una batería, en el terror de estar solos sin el teléfono, en el insomnio que no se entiende, en la necesidad de estar constantemente estimulado para no escuchar los propios pensamientos. Son síntomas de un alma que no aprendió a hablar, no porque no tenga cosas que decir, sino porque nadie le enseñó cómo se hace. Lo que no se nombra no existe, y esta generación, nacida después de 2010, criada por algoritmos, alimentada por celulares, criada en la distracción constante, no tiene nombre. Se la llama alfa, como si fuese el inicio de algo, pero no es un inicio. Es la consecuencia, el resultado final de una humanidad que eligió anestesiarse, delegar la crianza en pantallas, permitir que la mente de un niño sea el campo de prueba de los experimentos psicológicos más invasivos y sutiles de la historia. Esta generación no es la última con alma. Es la primera sin la posibilidad de descubrirla, y no por culpa propia. No eligieron nacer en un mundo donde los abrazos se reemplazan por notificaciones, donde el silencio se volvió sospechoso, donde el aburrimiento, ese antiguo umbral hacia la creatividad, se percibe como un fallo del sistema, una señal de que algo anda mal y debe corregirse con una nueva app, con otro estímulo, con más ruido. Estos niños no saben estar solos, pero tampoco saben estar acompañados, porque la atención real, la que viene de un otro presente, está ausente. Miran a sus padres y ven reflejos, sombras, cuerpos que están, pero no escuchan, presencias físicas con mentes absorbidas por otra pantalla. Crecen sintiendo que el contacto humano es intermitente, frágil, subordinado al brillo de una notificación, y aprenden que su valor depende de la reacción que provocan, que si no generan interés, no existen. ¿Quién les enseña a pensar? No es la escuela. La escuela quedó desactualizada antes de que ellos nacieran. Les enseñan los contenidos más virales de YouTube, TikTok, Instagram. Les enseña la lógica del algoritmo. Mostrarte lo que te estimula, no lo que te construye. Mostrarte lo que te calma, no lo que te cuestiona. Mostrarte una realidad que se adapta a tus preferencias, hasta que olvidas que era una simulación. Su aprendizaje no es progresivo. Es caótico, fragmentado, memorístico. Aprenden a repetir, a actuar, a reaccionar, pero no a contemplar, no a integrar, no a pensar con incomodidad. Son los hijos de la inmediatez, de la urgencia emocional. Lloran y reciben una pantalla. Se frustran y reciben una recompensa. Nunca enfrentan el vacío necesario que forma el carácter. Nunca chocan con el límite que da forma al deseo. Porque en este mundo, el deseo no se cultiva, se consume. Y cuando se consume, se extingue.
Por eso se aburren tan fácil. Por eso se enojan tan rápido. Por eso parecen adultos en cuerpos de niños. Porque dejaron de jugar antes de comprender el juego. ¿Y qué tipo de adultos se están formando? Adultos incapaces de postergar una gratificación. Incapaces de sostener una conversación sin mirar una pantalla. Incapaces de tolerar la angustia, el silencio, el no saber. Adultos que vivirán con el cerebro moldeado por una arquitectura digital diseñada para secuestrar su atención, su tiempo, su identidad. No van a vivir. Van a sobrevivir dentro de una red que los conoce más que ellos mismos, que predice sus emociones, que monetiza sus dudas. Y no se trata de demonizar la tecnología, no. Se trata de aceptar que la tecnología, en manos del mercado, no busca educar ni liberar. Busca retener, busca convertir cerebros plásticos en consumidores fieles. Y cuanto más temprana sea la captura, más profundo será el condicionamiento. Esta generación fue atrapada antes de poder defenderse, antes de poder imaginar una alternativa. Por eso, no la reconocemos, porque no tiene las marcas de nuestras propias heridas. Tiene otras, invisibles, silenciosas, pero igual de letales. Se dice que cada generación es un espejo de la anterior. Si esto es cierto, entonces esta generación refleja nuestro fracaso, nuestra incapacidad de frenar, de mirar, de cuidar. Les dimos todo menos tiempo, menos presencia, menos humanidad. Les dimos el mundo digital, pero no les enseñamos a habitar el mundo real. Y ahora el mundo real les parece insoportable. Y no es su culpa, no es su pecado, es nuestra herencia, un legado de distracción crónica, de ansiedad normalizada, de vínculos rotos y emociones anestesiadas. El precio de haber querido vivir sin dolor fue parir una generación incapaz de sentir sin miedo. Y ahora nos toca mirar lo que creamos, no para culpar, sino para despertar. Nada en esta generación encaja con las imágenes que teníamos del futuro. No son más sabios, no son más libres, son más ansiosos, más dispersos, más frágiles ante el primer fracaso. Y no porque sean débiles por naturaleza, sino porque nadie les dio el espacio para hacerse fuertes, porque para desarrollar fuerza, primero hay que enfrentar algo que resista, algo que duela, algo que no puedas apagar. Pero su entorno fue programado para evitar todo eso, para suavizar, para entretener, para distraer. El dolor no se nombra, se oculta, se anestesia, se convierte en contenido. Así crecen, creyendo que lo incómodo es un error que debe corregirse rápido. Vivimos tiempos donde la angustia está en todas partes, pero nadie sabe explicarla. Donde todos sienten que algo está mal, pero no saben qué. Donde los diagnósticos crecen, pero la comprensión se hunde. Y ellos, los más jóvenes, se convierten en receptores de este malestar colectivo. Lo absorben sin filtro. No tienen defensas. No tienen una estructura interna que les permita metabolizar el caos que reciben. Porque esa estructura, el mundo interior, no se hereda, se construye. Y construirla requiere tiempo, dolor, aburrimiento, silencio, preguntas sin respuesta. Todo lo que esta época eliminó. ¿Qué le pasa a un ser humano cuando no puede nombrar lo que siente? Se rompe por dentro. Se descompone en fragmentos de estímulo y respuesta. Pierde la continuidad de la experiencia. Cada emoción es un evento aislado, una crisis que no se entiende. Cada pensamiento profundo es una amenaza. Cada vacío, una catástrofe. Así es como el alma se fragmenta. No porque le falte algo, sino porque está saturada de todo. De ruido, de imágenes, de demandas externas, de expectativas imposibles. No es casualidad que esta generación sea la más medicada. No es casualidad que las tasas de suicidio y autolesiones
crezcan a edades cada vez más tempranas. No es casualidad que los niños necesiten terapia antes de aprender a leer. No es porque estén rotos, es porque fueron formateados para funcionar en un sistema que niega la humanidad, que niega la complejidad, que niega el misterio del dolor. Les enseñamos a mostrarse, pero no a expresarse. Les enseñamos a reaccionar, pero no a reflexionar. Les dimos todas las respuestas sin permitirles formular las preguntas. Y lo peor, creemos que están bien, porque sonríen en las fotos, porque editan videos, porque tienen miles de seguidores, pero no los miramos cuando apagan el celular. No vemos cómo les tiemblan las manos cuando están solos, cómo se atragantan con un silencio incómodo, cómo se paralizan cuando no hay una pantalla que les diga qué hacer. Lo que vemos es una ilusión, un disfraz socialmente aceptado que oculta un vacío existencial que nadie quiere nombrar. Este vacío no se llena con discursos motivacionales, no se resuelve con pastillas, no se calma con un «ya va a pasar». Requiere una reconstrucción radical del modo en que criamos, educamos y nos relacionamos. Requiere volver a enseñar el valor del dolor, no como castigo, sino como proceso. El valor del silencio, no como ausencia, sino como semilla. El valor de la soledad, no como castigo, sino como espacio sagrado de encuentro con uno mismo. Pero para enseñar eso, primero tenemos que vivirlo. Y ahí está el verdadero abismo. Nosotros tampoco lo sabemos hacer. Somos los adultos que crecieron con el germen de esta epidemia de vacío. Fuimos los primeros en ser fragmentados por la tecnología. Los primeros en reemplazar vínculos por redes, emociones por emojis, sentido por productividad. No supimos resistir y ahora no sabemos guiar. Nos enfrentamos a una generación que no necesita consejos, necesita testigos, no necesita más estímulo, necesita ejemplos de humanidad real, de dolor atravesado, de preguntas abiertas, pero no podemos dar lo que no tenemos. Y entonces se repite el ciclo. Les damos más tecnología, más control, más actividades, más diagnósticos, más excusas para no mirar lo esencial. Que estamos criando niños sin alma, no porque les falte algo innato, sino porque les estamos negando todo lo que el alma necesita para nacer. La llamamos alma porque no sabemos nombrarla de otra forma. Es ese núcleo invisible que da forma al resto, que no se ve en una radiografía, pero se siente cuando alguien la tiene. Es lo que aparece cuando un niño puede estar solo sin desesperarse, cuando puede llorar sin miedo a ser rechazado, cuando puede frustrarse sin romperse, cuando puede crear sin ser aplaudido. El alma no es un regalo, es un proceso, una consecuencia. Y el problema de esta generación no es que haya nacido sin alma, es que no tiene las condiciones para desarrollarla. El mundo que construimos no la necesita, no la tolera, no la reconoce. Lo que se premia es la funcionalidad, la eficiencia, la imagen, todo lo que el alma contradice. Porque el alma es ineficiente, es lenta, es torpe, es vulnerable. No produce, pero transforma. No se puede cuantificar, pero sostiene. No se puede comprar, pero se pierde con facilidad. Y cuando se pierde, todo lo demás se vuelve frágil. Mira cualquier ritual antiguo de paso a la adultez. Todos incluían dolor, silencio, miedo, contacto con la muerte. No era crueldad, era sabiduría. Era entender que sin atravesar la sombra, el ser humano no se completa, no madura, no entiende lo sagrado. Esta generación fue privada de ese umbral. Se les prometió que podían crecer sin dolor, que la vida era un juego amable, que el éxito era una cuestión de actitud, que la tristeza era un error químico, que todo se arregla con suficiente positivismo. Y lo creyeron,
porque no tenían otra opción, porque la única alternativa era el vacío, y nadie les enseñó a habitarlo. Y ahora están ahí, frente al abismo, mirando un mundo que no entienden, cargados de ansiedad, de síntomas, de preguntas que no saben cómo formular. Y no tienen palabras, solo tienen pantallas, solo tienen influencers, solo tienen consejos vacíos que no se sostienen cuando se apaga el Wi-Fi. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguir culpándolos por no adaptarse? ¿Seguir diagnosticando sus gritos como trastornos? ¿Seguir medicando lo que en realidad es hambre de sentido? ¿Seguir ignorando que los padres no están? ¿Que los maestros están agotados? ¿Que el sistema educativo ya no forma personas sino obreros del algoritmo? ¿Vamos a seguir fingiendo que no sabemos por qué están mal? ¿Vamos a seguir esperando que un nuevo gadget los salve? ¿Que una nueva terapia les devuelva lo que nunca se les dio? Número. Hay que asumirlo. Esta generación creció en ruinas emocionales, y si no somos capaces de reconstruir desde la raíz, todo lo que venga será más de lo mismo. Más síntomas, más frustración, más niños rotos en cuerpos adultos. Lo que necesitan no es más estímulo ni más estructura, es humanidad, presencia, tiempo real, silencio compartido, dolor acompañado. Y sí, eso exige una transformación radical de nuestra forma de vivir, pero es la única salida. La única forma de que una generación recupere el alma es que la anterior se atreva a mirar el agujero en la suya.